profe, buenas noches. Pues aquí les vengo a presentar mi práctica 17. Aquí estamos documentando lo que es el voltaje de entrada experimental. Aquí tenemos un voltio y ahorita vamos a medir lo que es el voltaje del Zener. Este sería pues el voltaje del Zener, 0.77 voltios. Bueno, pues aquí tenemos el segundo, que es el segundo voltaje de entrada, que son 2 voltios. Tenemos el circuito. Ahorita vamos a ver lo que es el voltaje del Zener. Pues esto sería lo que es el voltaje de Zener, 1.27 voltios. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es el tercer voltaje de entrada, que son 3 voltios. Como pueden ver los 3 voltios y ahorita vamos con el voltaje del Zener. El voltaje del Zener en este caso es de 1.80 voltios. Aquí podemos ver cómo están los dos puntos de multímetro para medir 1.80 voltios en el tercer voltaje de entrada. Bueno, pues este sería el cuarto voltaje de entrada, que son 4 voltios. Aquí tenemos en el multímetro, pues he marcado los 4 voltios. Y ahorita vamos a ver lo que nos dice pues el voltaje de Zener. Y pues en el voltaje de Zener nos tira 2.52 voltios. Bueno, pues aquí tenemos lo que es pues el quinto voltaje de entrada, que son 5 voltios. Y aquí está, se lo podemos dar cuenta, pues la LED ya empieza a encenderse, pero pues no ha llegado a una alta emisión, por lo que no podemos decir que pues el Zener es de 5 voltios, porque la señal de la LED, pues bueno, la luz de la LED aún es muy débil, pero este sería el voltaje de entrada, que son 5.2 voltios. Ahorita vamos a pasar a lo que es el voltaje del Zener. Bueno, pues este sería el voltaje de Zener en los 5 voltios, son 3.38 voltios. Bueno, pues aquí tenemos los 6 voltios, que es el sexto voltaje de entrada, que son 6 voltios. Aquí podemos ver, igual la LED está encendida, pero no a su alta eficiencia. Ahorita vamos a medir lo que es el voltaje del diodo Zener. Y bueno, pues el voltaje del Zener son 4.22 voltios. Ese sería el voltaje del Zener en 6 voltios de entrada, 4.22 voltios. Bueno, pues aquí tenemos el séptimo voltaje de entrada, que son 7.8 voltios. Aquí tenemos, miramos a la LED brillando, pero no con su alta eficiencia. Entonces ahorita vamos a ver lo que es el voltaje del diodo Zener. Y bueno, pues el voltaje del diodo Zener es de 4.86 voltios. El voltaje del diodo Zener es de 4.86 voltios. Bueno, pues ya aquí en 8.10 voltios ya podemos ver que pues la LED ya está pues en su alta eficiencia. Pues yo lo intenté variar con el potenciómetro y pues no varió, siempre fue la misma intensidad. Entonces podemos decir que este sería el voltaje del diodo. Y con el voltaje de entrada de 8 voltios es que pues enciende la LED de entrada principal de 8 voltios. Ahorita vamos a medir lo que es el voltaje del Zener. Y el voltaje del Zener es de 5.05 voltios. Estaría así. Y bueno, pues ahora que ya tenemos lo que es el voltaje del Zener, pues ya podemos calcular lo que es corriente. Aquí tenemos las puntas de multímetro y nos tira que es 3.3 miliamperios. La corriente del Zener es de 3.3 miliamperios. Y bueno, pues estos son los datos de voltaje del Zener, corriente del Zener. Y como sabemos que el cálculo para potencia es de voltaje por corriente, ya los cálculos hechos nos dicen de que la potencia del Zener es de 16.66 miliwatts. Pues este sería lo que es la potencia del diodo Zener. Y bueno, pues ya con los datos recopilados, podemos decir que el voltaje con el que se activa el diodo es de 8 voltios, así que es un diodo Zener de 5.05 voltios y una potencia de 16 miliwatts. Y bueno, pues un modelo de diodo que se asemeja a estas características pues es el 1N752. Y bueno, profe, esta sería mi práctica y gracias.